Lo mejor que puede pasarle al ser humano es intentar esa comunión con Dios. Digan fuerte: la comunión con Dios. Dice la palabra: de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando la ha sacado fuera, las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Amén. Vamos al verso 26. Verso 26, 10-26 dice: pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén y amén. Amén. ¿Alguien puede decir un buen amén? Amén. Digan fuerte: las ovejas. Díganlo fuerte: las ovejas conocen la voz de su pastor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Pueden darle un buen aplauso al Señor esta mañana. Dale fuerte ese aplauso para Él. Les prometo que no voy a demorar mucho, pero quiero que ustedes estén atentos, que estén activos y que esta mañana reciban la palabra. Amén, mis hermanos. Amén. Mis hermanos, cuando Dios creó a los ángeles, dice la palabra en Hebreos que Dios lo creó para que estuvieran al servicio de Dios y al servicio de nosotros, que ellos son espíritus ministradores para aquellos que reciben la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios creó los ángeles para servir a Dios y para servirnos a nosotros. Pero cuando Dios creó al hombre, cuando Dios te creó a ti, cuando Dios creó la humanidad, Dios lo creó para que tuviera comunión con Él. ¿Qué significa comunión con Él? Significa que Dios nos hizo diseñados para tener amistad con Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La Biblia dice que Adán, el primer hombre, y Eva estaban paseando a la brisa de la tarde en el huerto donde Dios los había puesto, y Dios descendía para caminar con ellos, para hablar con ellos, para pasear con ellos. Imagínense, yo no sé si ustedes alguna vez se preguntaron qué hacía Adán y Eva con Dios. Se pasaban horas y horas. Eso significa tener cercanía con Dios, caminar con Dios, tener comunión con Dios. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Amén. Para eso fuimos diseñados. Digan fuerte: para eso fuimos diseñados. Para eso fuimos diseñados. El propósito más grande del ser humano ni siquiera es reproducirse, tener una familia. El propósito más grande de tu vida es tener comunión con Dios a través de la oración, a través de la adoración. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Alguien escribió en un libro que todos nosotros fuimos diseñados con el propósito de adorar a Dios, de Amén. contemplarle a Él, de admirar a nuestro Dios. Y yo quiero preguntar esta mañana: ¿cuántos de ustedes admiran a nuestro Dios? Digan un fuerte amén. Amén. ¿Cuántos de ustedes tienen admiración grande por nuestro Dios? Amén. Para eso fuimos diseñados. Amén. Pero el hombre, dice la palabra del Señor,
que pecó, y pecó por una sola razón, y ese pecado se va repitiendo hasta la actualidad. Pecó porque prestó sus oídos a la voz del extraño. Yo no sé, de pronto ustedes, algunos de ustedes amanecen adorando a Dios. Yo conozco la vida de muchos de ustedes que oran en la mañana, pero al mediodía ya están escuchando la voz del extraño. Al mediodía ya estamos escuchando otro tipo de voz. Y cuando en la tarde alguien se acerca a hablar contigo, ya no hablas de lo que pasó con Dios en la mañana, hablas de lo que has escuchado, la voz del extraño. No sé si les ha pasado, pero oramos en la mañana y para la tarde llegamos hablando de las noticias, de la política, de los deportes, de la música, de otras cosas, pero no estamos hablando de nuestra comunión con Dios. ¿Qué está pasando? Estamos oyendo la voz del extraño. La Biblia dice que Eva comenzó a escuchar la voz de Satanás que le decía: con que Dios les dijo que no comieran del árbol. De ese fruto. Al siguiente día le sale con la novedad, le dice: es que Dios sabe que ustedes serán como Él si prueban de ese fruto. Mira, la voz del extraño siembra confusión, inquietud, tentación. Y no me extraña que la voz del extraño todavía suena en nuestros oídos hasta el día de hoy. Y esta mañana quiero preguntarte: ¿cuál es la voz que estás oyendo? ¿A quiénes estás escuchando? Hay gente que escucha el pronóstico de la gente del mercado que dice: no, estamos caminando a la desgracia, cada vez es peor nuestra situación. Pero la voz del Espíritu dice que la tierra será llena de la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y si alguien no tiene argumento, déjame decirte algo: ¿qué pasaría si Cristo viene esta tarde? Si Cristo viene este día, les aseguro una cosa: la tierra será llena de la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y para nosotros será lo mejor que nos ha podido pasar. Amén. Y para la gente que está en fe en Dios será el día más maravilloso que podría sucedernos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero la gente tiene miedo a la desgracia porque está oyendo la voz del extraño. Es muy importante para el cristiano, para el ser humano, es muy importante saber identificar cuál es la voz del Espíritu Santo, cuál es la voz de Dios. Es muy importante familiarizarnos con esa voz. Es muy importante saber cuándo nos habla Dios y cuándo es el diablo que está tal vez acercándonos a nosotros con su voz extraña. Es necesario aprender a identificar la voz de Dios. ¿Alguien puede decir un buen amén? Amén. Dile al que está a tu lado: tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. Tienes que aprender a escuchar la voz. Tócalo en el hombro y dile: porque necesito que lo despiertes también. Necesitamos escuchar la voz del Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Saben? Es lo más importante para un cristiano. Es lo más importante para nosotros como hijos de Dios, saber identificar cuál es la voz de Dios.
Pero alguien se pregunta y dice, era mi pregunta cuando yo comenzaba a tener experiencias con el Señor. Yo preguntaba y decía, pero ¿cómo Dios puede hablar? ¿Dios habla en realidad? ¿Cómo puedo escuchar la voz del Señor? No sé si les ha pasado, pero una temporada que me inquietó tanto y dije, no voy a parar hasta que Dios me hable. Y comencé a buscarlo y comencé a pedirle genuinamente. Me levantaba muy temprano en la mañana y le decía, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Había una canción que decía, escucharte hablar. No sé si tú lo puedes imaginar, no sé si tú lo puedes dimensionar un poco, pero necesitamos escuchar hablar a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y déjame decirte que Dios habla. ¿Cuántos creen que Dios habla, mis hermanos? ¿Cuántos creen que el Dios que nos creó a su imagen y semejanza es capaz de hablar a nuestro corazón? ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos saben que el que creó la boca también sabe hablar? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Aleluya. Y la historia bíblica, la historia de la fe nos dice que Dios comenzó a hablar desde Adán. Habló a Abraham, habló a Noé, habló a Isaac, habló a Jacob, habló a Moisés, habló a Josué, habló a los jueces, habló a los profetas, a los reyes. Y Dios sigue hablando a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y las conocen. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesús dijo, mis ovejas oyen la voz de su pastor. Y cuando escuchan la voz extraña, no lo siguen, porque ellos no siguen a la voz extraña. ¿Cuántos le pueden dar un buen aplauso a nuestro Dios? Aleluya. Aleluya. Amén. Aleluya. Aleluya. Digan fuerte, las ovejas Las ovejas conocen la voz conocen la voz de su pastor. de su pastor. Hace tiempo vi un video donde alguien extraño le hablaba a un rebaño de ovejas y las ovejas ni se movían. Pero vino el pastor y les comenzó a hablar y las ovejas se movieron. Las ovejas oyen y conocen la voz de su pastor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces es absurdo creer que Dios no nos habla. Hay gente que dice, no, Dios habló, ya no habla. Yo no les creo, porque saben, Jesús lo dijo, las ovejas oyen mi voz. Es porque Él está hablando a nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dile al que está a tu lado, Dios sigue hablando a sus ovejas. Dios Sigue hablando a sus hijos. ¿Cuántos tienen la certeza de que así es? Amén. Yo no sé si le puedes dar un buen aplauso al Señor por esa verdad, Aleluya. por esa verdad. ¿Saben, mis hermanos? Tal vez alguien se pregunte y dice, ¿y por qué no oímos la voz del Señor? ¿Por qué no escuchamos la voz de Dios? Le pasó a Adán. Adán no quería escuchar la voz de Dios porque tenía miedo. Cuando Adán y Eva pecaron, cuando Adán y Eva fallaron a Dios, comieron del fruto prohibido. Dice la palabra del Señor que a la siguiente tarde o esa misma tarde, a la hora que Dios regresaba, ellos ya no estaban. Y Dios comenzó a llamarlos, a decirles, Adán, Eva, ¿dónde están? Y ellos estaban escondidos. Se habían hecho vestiduras de hojas de higueras y se habían escondido. ¿Saben por qué no escuchamos la voz de Dios? Porque estamos escondidos detrás de nuestros pecados, porque tenemos miedo que Dios nos va a condenar, porque tenemos miedo porque lo hemos fallado, porque sabemos que detrás de hojas de higueras que a veces ni siquiera representan nuestro pecado, sino una religiosidad,
Las hojas de higueras representan pecado, religiosidad. A veces no nos han enseñado tradicionalmente que Dios no habla y nos escondemos detrás de eso. Hacemos hojas de higueras para escondernos de Dios, pero Dios nos está buscando, así como buscó a Adán. Él también te está buscando a ti, Él también te está llamando a ti. Amén. Dice la palabra en Apocalipsis que Él está a la puerta y llama. ¿Cuántos dicen amén? Si alguien oye su voz, si alguien oye su voz y abre la puerta, Él entrará con él y cenará con él, dice la palabra. Fuimos diseñados para tener esa comunión con el Espíritu de Dios. Fuimos diseñados para escuchar la voz de Dios. Fuimos diseñados para conocer la voz del Señor. Dale fuerte ese aplauso a mi Dios. Aleluya. Aleluya. Rompe esas hojas de higuera. Porque la palabra del Señor dice: si alguno ha pecado, si alguno confiesa su pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios es el fiel y justo para borrar todo nuestro pecado. Pero la voz extraña dice: no, tú estás en pecado, no puedes escuchar la voz de Dios. O la voz de la religiosidad te dice: no, eso fue para otro tiempo, para ti ya no es. Pero yo les aseguro que cada uno de nosotros, en nuestro espíritu, en nuestro interior, tenemos un deseo de escuchar la voz del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos el anhelo más grande, escuchar la voz del Señor. Y a veces cantamos: escucharte hablar, Señor. Y Dios sigue hablando a su pueblo. ¿Cuántos de ustedes le dicen esta mañana: Señor, yo deseo en lo más profundo de mi corazón que tú me hables? ¿Cuántos levantan su mano y dicen amén? Anhelamos escuchar esa voz. Vamos a romper las hojas de higueras y nos vamos a presentar delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, mis hermanos. Amén. Dice la palabra en el libro de Éxodo capítulo 20. Si alguien puede ir ahí o lo pueden poner en la pantalla. Éxodo capítulo 20, verso 18 y 19. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Uy, uno puede decir: eso es tremendo temor de Dios. Eso es tal respeto a Dios. Pero miren lo que dice el libro de Hebreos con respecto a este versículo. Hebreos 12, verso 20 dice: porque no podían, que ellos no querían escuchar la voz de Dios, no porque tenían miedo a morir, sino dice porque no podían soportar lo que se le ordenaba. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y eso es lo peor que nos puede pasar a nosotros. No podemos escuchar la voz porque en el fondo sabemos qué es lo que Dios nos va a decir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque en el fondo no soportamos las órdenes de nuestro Dios. La ley de Jehová es perfecta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero nosotros no tenemos el corazón como para recibir. Muchas veces hay gente, mis hermanos, que viene y dice: pastor, necesito un consejo. Y nosotros les damos el consejo y ellos salen y comienzan a hacer todo lo contrario. Y no escucharon la voz de Dios porque en su corazón no tienen el deseo de obedecer esa palabra. ¿Cuántos dicen amén? Hay mucha gente que viene y dice: no, a ese pastor yo no voy porque en el fondo ya saben qué es lo que les vamos a decir.
Así somos con Dios. En el fondo sabemos qué es lo que Dios nos va a decir. Ya conocemos su palabra, y cuando queremos que Dios nos hable, a veces queremos que Dios nos hable bonito al oído, pero a veces la palabra es cortante, la palabra es una espada de doble filo, dice la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A veces la palabra tiene que romper con nuestro pasado que no queremos abandonar. A veces la palabra del Señor tiene que darnos cosas que a nosotros no nos gusta. Y déjame decirte algo, la mayoría de veces cuando Dios habla, a nosotros no nos gusta, pero es ahí que el Señor está viendo cómo es nuestra disposición para obedecer su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Amén. Aleluya. En el fondo sabemos qué es lo que Dios quiere decirnos, y nosotros no queremos oír. Amén, mis hermanos. Amén. Amén. Dice la palabra que a Jeremías se le acerca el pueblo cuando está en medio de una batalla. Los babilonios habían quemado la ciudad y algunos quedaron sobrevivientes, entre ellos el profeta Jeremías, y ellos querían huir a Egipto. Pero van y consultan al profeta y le dicen: habla con Dios, a ver qué es lo que Dios nos dice. Y el profeta va y habla con Dios, y Dios les dice: dile que no vayan a Egipto, que se queden en la tierra. Y cuando escucharon esta palabra dijeron: es mentira, es mentira lo que tú dices. Escucharon la voz de Dios, pero se fueron a Egipto nomás. En el fondo sabemos qué es lo que Dios nos va a decir, pero no queremos obedecer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Yo quiero que ustedes sepan que hay tres voces que están hablando a nuestras vidas, que hay tres voces que hablan cotidianamente a nuestras vidas. Una es la voz de Satanás, es la voz del extraño. ¿Cuántos dicen amén? Amén, mis hermanos. La voz de Satanás es voz de destrucción, es voz de desesperanza, es voz de angustia, es voz de miedo, es voz de tribulación, es voz de enfermedad y es voz de muerte, de pesimismo. Y a veces eso se hace una fortaleza en nuestra mente y creemos que así son las cosas. Pero déjame decirte algo esta mañana: la voz de Jesús se sobrepondrá a nuestro espíritu. ¿Cuántos dicen amén? La voz del Señor es palabras de vida, dice la palabra del Señor. La voz de nuestro Dios es palabras que rompen las ataduras, rompen las cadenas, rompen la maldición. ¿Cuántos dicen amén? La voz de nuestro Dios no es una voz de condenación, porque la palabra del Señor dice que el Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Cuántos dicen amén? Así que cuando escuches en tu mente que alguien te condena, di: esa es la voz del extraño, no voy a hacer caso. Pero cuando escuches en tu espíritu que alguien te dice: acércate a mí, hijito mío, busquen a Dios en tanto está cercano, esa es la voz del Espíritu hablándonos de la bondad de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dale fuerte el aplauso al Señor. Aleluya. 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 La voz del extraño te está hablando de tu fracaso, te está hablando de tu enfermedad, te está hablando de tu familia y de las cosas malas que pasan en tu familia. Pero la voz del Espíritu te está hablando de un futuro lleno de esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Amén. Tú eliges esta mañana cuál es la voz que vas a oír. La tercera voz es la voz tuya. Y aquí quiero que tomes mucha atención, porque la Biblia dice que Dios nos dio el poder de la vida y de la muerte en nuestras palabras. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué estás hablando? Pregúntale al que está a tu lado, dile: ¿qué estás hablando tú? ¿Qué estás hablando tú? ¿Ah? ¿Qué estás hablando?
La mayoría seguimos la corriente del mundo y decimos: es que no puedo, es que no tengo, es que no hay cómo. Y Satanás todos los días te dice: no puedes, no tienes, no hay cómo. Pero la voz del Espíritu te dice: confía en mí, confía en mí. Y cuando leas la voz, la palabra del Señor, tú vas a comenzar a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo quiero que comiences a cambiar tu manera de hablar. ¿Saben? Hablamos como hablan en la televisión, hablamos como hablan en la radio, hablamos como hablan nuestros vecinos, porque no hemos escuchado la voz del Señor. Y la voz del Señor específicamente lo vas a escuchar a cualquier hora del día, cuando comiences a leer la palabra del Señor, cuando dejes de leer tantas cosas en las redes sociales, cuando apagues tu teléfono y comiences a aprender tu Biblia, o comiences a abrir tu Biblia. Ahí vas a escuchar la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dice el apóstol Pedro, dice que tenemos la palabra profética más segura, es la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Estamos leyendo los titulares de los periódicos, pero no estamos leyendo la palabra del Señor. Estamos leyendo lo que los políticos dicen, y no estamos leyendo lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La palabra del Señor dice: oíd lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el Espíritu Santo está hablando esta mañana a su pueblo, diciéndole: deja de hablar como el mundo habla, deja de hablar como la televisión habla, deja de hablar como las redes sociales hablan. Habla como el Espíritu te dice que hables. Habla conforme a la palabra del Señor, habla conforme a las promesas de nuestro Dios. Y una de las promesas más grandes de nuestro Dios es que la tierra será llena de la gloria de Dios. No tengas miedo de lo que puede pasarte mañana, porque estamos en las manos de nuestro Dios. La palabra del Señor dice que las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra su pueblo. La palabra del Señor dice que Él estará con nosotros. Digan fuerte: Él estará con nosotros. Él estará con todos los días hasta el fin del mundo. No estamos solos, ¡aleluya! Estamos con nuestro Dios. Él está conmigo. Digan fuerte: Él está conmigo. Levanta tu mano y digan: Él está conmigo. Él está conmigo. John Wesley decía: y lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen Dios está con nosotros? ¡Aleluya! Aleluya. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Pero en el libro de Crónicas dice: y Dios estará con vosotros si vosotros estuvierais con Él. Si vosotros estuvierais con Él. Él será hallado de nosotros si nosotros lo buscamos. Lo mejor que puede pasarle al ser humano es intentar esa comunión con Dios. Digan fuerte: la comunión con Dios. La comunión con Dios. Ahí es donde comenzamos a oír la voz del Espíritu. Saben, mis hermanos, Isaías decía: mientras dure el Espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Amén. Amén. No va a pasar absolutamente nada si tú dejas de buscar a Dios. Si tú anhelas ardientemente en tu corazón buscar a Dios. Y tal vez alguien puede confundir y decir: no, yo creo que eso es solamente para los pastores, porque ellos necesitan buscar a Dios. Yo te digo, todos necesitamos buscar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando Moisés, dice la palabra del Señor, que se rodeó de 70 ancianos y Dios puso del mismo espíritu que había en Moisés, los puso en ellos, comenzaron a profetizar y
Y Josué dijo: hay dos allá afuera que también están profetizando. Yo quiero que tú me des la orden para matarlos. Y Moisés dijo: es un mensaje para nosotros. Cómo Dios quisiera poner su espíritu en todo el pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Como Dios pusiera de su espíritu en toda la iglesia y todos fuéramos buscadores de Dios. Les aseguro que no seríamos un pueblo tan pequeño. Les aseguro que no dejaríamos de ser un pueblo de tercera clase. Seríamos el pueblo más influyente de la tierra cuando comencemos a buscar a Dios, cuando comencemos a escuchar la voz de Dios, cuando tú y yo comencemos a escuchar esa voz que nos guía al buen camino. Entonces seremos el pueblo más poderoso de la tierra. ¿Alguien lo cree, mis hermanos? Aleluya. Dale fuertes aplausos al Señor. Amén. Aleluya, aleluya. Cuando el ser humano, cuando alguien oye la voz de Dios, ya no es el mismo nunca más. No es el mismo nunca más. ¿Saben, mis hermanos? Desde el día que escuché la voz de Dios, mi vida cambió para siempre. Porque es la voz de mi amado, la voz que oigo cada mañana en mi espíritu. Es la voz que me hace feliz. Algunos se pueden casar anhelando vivir todo el tiempo con su pareja, pero eso no te llena. Pero la voz que te llena es la voz del Espíritu en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Algunos pueden decir: yo escucho correr a mis hijos en la casa y eso me llena. Y la verdad es que eso no llena. Pero una palabra de Dios en tu espíritu lo cambia absolutamente todo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La Biblia dice que Gedeón estaba escondido en la cueva de miedo de sus enemigos. Pero dice la palabra del Señor que vino Jehová y le dijo: varón esforzado y valiente. Y Gedeón miró y dijo: ¿quién es ese varón? Te hablo a ti, Gedeón. Y cuando escuchó esa voz, dice la palabra del Señor que se levantó un poderoso guerrero y destruyó al enemigo tan solo con 300 hombres. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Amén. Cuando oyes la voz del Señor, dejas de ser esa persona que te menosprecias a ti mismo. Dejas de ser pequeño incluso a tus propios ojos, porque ya no eres tú, es Cristo viviendo en ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Amén. Ya no es lo que tú puedes, es lo que Dios puede hacer contigo. Y déjame decirte algo: Dios puede hacer cosas grandes contigo. No importa si eres un ama de casa, no importa si eres un pequeño comerciante ahí en la calle vendiendo, no importa si estás comenzando la vida o eres un profesional empezando, no importa quién eres, lo más importante es quién quiere Dios que seas. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie esta mañana, mis hermanos. Ponte de pie esta mañana y dile al Señor: háblame, Señor, háblame a mi corazón. Tu voz, mi corazón salta al sentir tu presencia, me renueva, nuevas fuerzas yo recibo. En tu nombre, Y en tu nombre me levantaré. al oír tu voz, Al oír tu voz,
alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí, dice la palabra. El que contra ti conspire, delante de ti caerá. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Amén y amén. Levántate a hablar lo que Dios dice que hables. El enemigo te dice: estás derrotado, pero tú dile: estoy comenzando el tiempo de mi victoria. Vamos, díselo, díselo. El enemigo te dice: estás enfermo. Alguien esta mañana diga: la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que por sus llagas nosotros ya fuimos curados, ya fuimos sanados. ¿Cuántos dicen amén? El diablo te dice: no, tú has fracasado una y otra vez, pero la palabra del Señor dice que Dios es Dios de oportunidades. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? A Pedro no se le negó la oportunidad de acercarse y de tomar un lugar en el reino de los cielos, aun cuando fue el que negó al maestro. Esa es la voz de nuestro Dios, devolviéndote ese propósito. Devolviéndote ese propósito. Esa es la voz de nuestro Dios, hablando a tu espíritu esta mañana. Esa es la voz del Espíritu en tu corazón, diciéndote quién eres para Él. Y tal vez te has visto tan pequeño, o te has visto insignificante, o tal vez te has visto que no mereces porque tu pecado es grande, tu pasado es negro, tus faltas delante de Dios y delante de la gente son grandes, y te has visto indigno de una oportunidad. Pero el Señor te dice esta mañana: no te preocupes por eso, todo está borrado y tú eres una nueva criatura. ¿Cuántos dicen amén? El Señor te dice: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Y no importa quién eres en tu humanidad, lo más importante es quién eres en las manos de aquel que te ha creado. Y te digo algo: en las manos del Dios eterno, tú eres un instrumento muy valioso. Tu mujer, eres un instrumento muy valioso. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Dios te creó para su servicio. Dios te creó para que le adores. Dios te creó para que sea exaltado sobre tu vida. La palabra del Señor dice: allá afuera amanece en oscuridad y el panorama no es tan alentador, es un panorama oscuro, mas sobre ti, dice la palabra del Señor, amanecerá Jehová, amanecerá el resplandor de su gloria. Mas sobre ti, dice el Señor, Dios alumbrará. Dios hará resplandecer su gloria sobre ti, sobre tus hijos, sobre tu familia. Ese es el lenguaje del reino de los cielos. Eso es lo que tienes que estar hablando en este tiempo. No tienes que estar hablando de tu derrota, no tienes que estar hablando de tu fracaso, no tienes que estar hablando de lo que no tienes. Ni siquiera mires lo grande de tus problemas. Mira lo grande que es tu Dios, mira lo grande que es tu Rey. Vamos, levanta tu mano y comienza a declarar: mis hijos son grandes en las manos de Dios. Mis hijos son profesionales en las manos de Dios. Mis jóvenes son grandes guerreros, conquistadores. Soy un instrumento en las manos de mi Rey. Vamos, dígalo. Vamos, dígalo. Mi familia en las manos de Dios tiene un futuro increíble. Mi familia tiene un futuro grande en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, pero no te quedes callado. Yo quiero que lo confieses esta mañana. Dile: me equivoqué una y otra vez, pero aquí estoy, no porque yo soy bueno, sino porque mi Padre me ha traído una vez más a su casa. Celebra, confía, declara, no te quedes callado. Dile a mi Dios esta mañana: gracias, porque tú eres bueno,
porque tu palabra dice que para siempre es tu misericordia. Dile, porque tu palabra dice que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo tú me recogerás. Tu palabra dice que nunca me dejas abandonado, que nunca me dejas solo. Algunos de ustedes vinieron con heridas en su corazón, les faltó un papá, tal vez añoran tener un papá ideal, pero déjame decirte, el Señor es tu Padre ahora, el Señor es tu Padre. Él está, en las manos de Dios está tu vida. Levanta tus manos, dile gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Comienza a adorar, comienza a declarar esa bendición sobre tus hijos, comienza a declarar esa bendición sobre las próximas generaciones. Yo bendigo a los niños que vinieron esta mañana a la casa de Dios. Bendigo y declaro sobre ellos el favor de Dios. Declaro que serán una generación diferente, una generación que arrebata las bendiciones de Dios, una generación que habla diferente, una generación que conquista las bendiciones del Señor. Levanta tu mano y comienza a declarar. Comienza a declarar la voz del Señor. La voz del Señor dice, vienen días que parecerán que estamos soñando. Que parecerán que estamos soñando. Vienen días de avivamiento para la iglesia. Vamos, declara. Levanta tu mano. Tu corazón salte de alegría esta mañana. Oh, bendito Dios. Declara, se acaba mi tristeza, se acaba mi agonía, se acaba mi ruina, se acaba mi escasez. Viene el tiempo de esperanza. Viene el tiempo de esperanza. La palabra del Señor dice, bendito el varón que confía en Jehová. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que aunque venga la temporada de calor, ellos no tendrán miedo del calor. Bendito el hombre que confía en Jehová. Bendito el hombre que pone el brazo de Jehová sobre su vida. Aleluya, aleluya. Yo confío, dile al Señor, levanta tu mano. Yo confío en tu voz, aleluya, aleluya. Me levantaré, Señor, al oír tu voz. Nuevas fuerzas yo recibo, y en tu nombre me levantaré, y en tu nombre me levantaré, y en tu nombre me levantaré. Levanta tu mano conmigo esta mañana y declara, Jehová es mi pastor. Dígalo fuerte, Jehová es mi pastor. Dígalo más fuerte, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mis angustiadores.
Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Dígalo fuerte. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová oraré por largos días. Aleluya, aleluya. Al oír tu voz. Aleluya. Al oír tu voz, mi corazón salta. Al sentir tu presencia, te renueva. Nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. Yo recibo en tu nombre. Vamos, dígalo fuerte. Al oír tu voz. Mi corazón salta al sentir tu presencia, me renueva. Nuevas fuerzas yo recibo y en tu nombre me levantaré. Vamos, iglesia, levanta tu mano esta mañana y repite conmigo. Alzaré mis ojos a los montes. Alzaré mis ojos a los ¿De montes. dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Socorro viene. Dígalo fuerte, mi socorro viene de Jehová. Socorro viene de Quien Jehová. hizo los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, Para tu pie resbaladero. ni se dormirá el que te guarda. Dormirá el que te guarda. He aquí, He aquí. no se adormecerá, No se adormecerá. ni dormirá Ni dormirá el que guarda su pueblo. que guarda su pueblo. ¿Cuántos dicen ese es para mí? Eso es para mí. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Y si tú puedes leer toda la palabra del Señor y la puedes declarar en el nombre de Jesús, estarás hablando lo que el Espíritu dice a su iglesia, lo que el Espíritu dice a su pueblo. Cuando dicen amén. Gracias, Señor, gracias. Levanta tus manos, dile al Señor, déjame oír tu voz cada mañana. Déjame sentir tu gloria. Déjame sentir tu gloria. Sin ti, No sé vivir. Sin ti no quiero estar. Al oír tu voz, mi corazón salta. Al sentir tu presencia, me renueva. Nuevas fuerzas yo recibo, y en tu nombre me levantaré. Al oír tu voz, mi corazón salta. Al sentir tu presencia, me renueva. Nuevas fuerzas yo recibo, y en tu nombre me levantaré. Y en tu nombre me levantaré. Y en tu nombre me levantaré. quiero que cierres tus ojos, pongas
pongas tu mano en tu corazón esta mañana y declares, dice la palabra. Cierra tus ojos, pon tu mano en tu corazón. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y bendito el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito será tu entrar y bendito tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Aleluya. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Amén y amén. Si oyeres la voz de Jehová, dile al Señor esta mañana: Señor, desde este día yo quiero oír tu voz y obedecerla. ¿Cuántos dicen: Señor, desde este día yo quiero oír tu voz y obedecerla? Porque quiero, Señor, abrazar todas estas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén y amén.